A todos. Eh, este vídeo lo grabo en plena jornada de reflexión y reflexionando ante las elecciones europeas, pero sobre todo reflexionando de la situación internacional y estatal que tenemos. Para empezar, en estas elecciones europeas ni están todos los que son ni son todos los que están. La candidatura de la coalición Paz, Soberanía, República, con subterfugios y con mentiras, ha sido desplazada, teniendo los avales suficientes. Y nadie lo está comentando. Es decir, claro, entiendo que cada cual va a la suya y por lo tanto nadie se acuerde de una coalición. Además, si la tiran, por cierto, con la firma en el Tribunal Constitucional de jueces a propuesta uno de Podemos y los demás del PSOE, o sea que pues lo hacen porque piensan que les va a venir bien. Una candidatura que exige la paz, que exige la soberanía y que exige la república, evidentemente en el campo que juega es en el campo de la izquierda, no hace falta decirlo. O sí hace falta decirlo. Porque el problema es que vamos a estas elecciones europeas y quienes están defendiendo más Europa y más poder para Europa, en realidad lo que están defendiendo es todo el poder para los Estados Unidos. Biden, el de senil Biden, es el único que manda en la Unión Europea y el que más manda en la Unión Europea. Y los que hablan es decir, no se cuestionan para nada la Unión Europea, en realidad lo que están defendiendo es ese modelo. Claro, al defender ese modelo están haciéndole un favor a las extremas derechas, porque todo el campo de la reivindicación social y todo el campo de lucha por la paz, porque no queremos que nos lleven a la Tercera Guerra Mundial, porque a ver si os enteráis, el terreno en el que estamos jugando es el de si vamos o no vamos a la Tercera Guerra Mundial. Y los dirigentes globalistas, y Biden, y la izquierda, por llamarla de alguna forma, y los sectores que se autoproclaman de la izquierda, que no exigen la paz y que no exigen la salida de la OTAN, y la salida de la OTAN no la exige nadie, ninguna candidatura exige que España salga de la OTAN, nos conducen a la Tercera Guerra Mundial. Por otro lado, las candidaturas de extrema derecha y de derecha son claramente sionistas y proamericanas. Pueden hablar que si la corrupción, que si Begoña, que si lo otro, que si la moto, que ser más o menos exagerados, pero en el fondo están en lo que están. Están con los amos, están con los que mandan. Y lo que hace falta es articular una izquierda que lo sea, una izquierda socialista que sea socialista, que no esté con los amos. Y a eso es a lo que tenemos que ir. Y en estos momentos, en ninguna candidatura nadie se mete con los amos. Hay una situación de un imperialismo rampante, de un territorio, de unos territorios OTAN y asimilados, que representan aproximadamente el 15% de la población mundial, dispuestos a enfrentarse en guerra mundial contra el 85% de la población mundial. Porque claro, ¿y a qué nos lleva una guerra? ¿Alguien piensa que si la OTAN lanza una guerra contra Rusia y aparecen allí tropas británicas, francesas, alemanas, polacas, españolas, ¿alguien piensa que los rusos no van a apretarle al botón nuclear? Ya está bien de que nos engañen como chinos, de que nos roben para financiar su guerra. Hay un amigo mío que ha escrito un artículo muy bien, muy interesante y que recomiendo. El último artículo publicado en Observatorio de la Crisis y en otros digitales de Manolo Monereo, en el cual acaba dibujando un panorama sombrío, coincidente con el que yo pueda estar planteando, pero en el que dice, después de las elecciones europeas tendremos que hablar de política. La coalición Paz, Soberanía, República sé que están hablando de política ya. Porque hay que hablar de política ya muy en serio.
y hay que hablar de política ya antes de las elecciones europeas, y por eso han ido, antes de ayer se presentó demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, la cosa no va a quedar ahí, la cosa no se va a olvidar, por mucho que quieran. Todas las izquierdas woke, globalistas y traidores a los pueblos por impulsar políticas de guerra y no exigir la salida del Estado español de la OTAN. Y aquí estamos también y debemos estar y debemos construir una izquierda que sea también soberana, soberanista, por la soberanía del Estado español, por la independencia. Hay gente que estamos trabajando por la soberanía, porque el Estado español sea soberano, porque no sea una colonia de los Estados Unidos, porque no sea una colonia económica de Alemania y porque no esté sometida a la cruel y corrupta dictadura de Bruselas, de la burocracia de Bruselas. No de Bruselas, los ciudadanos bruselenses sufren a los burócratas. No son los burócratas, los sufren. Por culpa de ellos los alquileres y los precios de todos han disparado en Bruselas. En fin. Entonces, yo lo que espero es que también haya toda una serie de candidaturas que obtengan buenos resultados, como la de Sarah Wagenknecht en Alemania o Robert Fico en Eslovaquia y alguna otra que pueda haber en Francia o en Italia, que obtengan buenos resultados y se vaya conformando una minoría parlamentaria a la que nosotros nos sentiremos unidos, no porque sean que no son españoles, no porque no sean españoles, sino como personas de izquierda somos internacionalistas. Y si hay eurodiputados alemanes o hay eurodiputados eslovacos que defienden los intereses nuestros, los intereses de la agricultura y el no ir a la guerra, el buscar un acuerdo de paz y una situación de paz, ahí estaremos nosotros con ellos. De la misma forma que si defienden el fin y reclaman el fin del genocidio palestino. Genocidio palestino que el plan de paz de Biden consacra y continúa, porque el plan de paz de Biden es una pura mentira. Y aquí tenemos la pinza imperialista. Por un lado la OTAN y por otro lado el sionismo, impulsando unos la guerra desde Ucrania, todos apoyando el genocidio sionista en Palestina. Porque el apoyo del genocidio sionista, que apoyan todas las fuerzas tanto ligadas a Soros y a sus fundaciones como al Partido Demócrata de los Estados Unidos, que manda en una serie de partidos de todo el mundo que se dicen progresistas, la defensa del genocidio y la defensa de la guerra en Ucrania va a tener unas consecuencias muy negativas. Y las consecuencias muy negativas es que en estos momentos lo único que está en alza es la extrema derecha. Y la extrema derecha está en alza porque ellos están apoyando con sus políticas de guerra y con sus políticas de sumisión a los Estados Unidos, están haciéndole un favor a la extrema derecha y encima están permitiendo que la extrema derecha mienta a los pueblos de Europa. Pero ellos no tienen ninguna autoridad ni ética, ni moral, ni política para decirle a la gente que la extrema derecha les está mintiendo, porque ellos también están mintiendo. Por eso hay que construir algo nuevo. Por eso hay que decir alto y claro, estamos trabajando por construir algo diferente, algo que realmente sea para la clase trabajadora, algo que realmente sea para defender la soberanía del Estado español, que realmente se enfrente al sionismo y al globalismo, que realmente se enfrente a toda esa panda de vendidos y de traidores, vamos a hablar ya con propiedad, que nos conducen a la guerra, pero sobre todo que conducen al cuarto Reich en Europa. Muchas gracias.